Vivir o decidir morir dignamente. Esta es la historia legal de Paola Roldán y los sujetos de derecho detrás del derecho a la eutanasia. Esta no es una historia común, es la historia de una mujer que atrapada en un cuerpo que se apagaba lentamente, alzó la voz, no para pedir ayuda, sino para pedir libertad. Libertad para morir dignamente. Ella es Paola Roldán y su lucha legal transformó el concepto de vida en Ecuador. En este video analizaremos la sentencia 67, 23 y N24 de la Corte Constitucional a través de los ojos de los sujetos del derecho que la protagonizan. ¿Qué sucede cuando los principios jurídicos se enfrentan a la realidad humana del sufrimiento? ¿Qué rol cumplen las instituciones, los médicos y la sociedad ante una decisión tan personal como morir? Esta historia real, contada desde el derecho, nos presenta a varios personajes. No son de ficción, son sujetos de derecho. En primer lugar está Paola Roldán Espinosa, una mujer natural, mujer ecuatoriana con esclerosis lateral amiotrófica. Tiene capacidad de goce pleno, es decir, posee todos los derechos humanos por el simple hecho de existir, vida, dignidad, libertad e integridad. Pero más aún, tiene capacidad de ejercicio porque usó su voz jurídica. Ella misma, con total autonomía, presentó la acción pública ante la Corte. Su rol fue el de ser la accionante y su lucha se volvió símbolo de una causa nacional. En segundo lugar, tenemos a la Corte Constitucional del Ecuador, una persona jurídica de derecho público, autoridad máxima en control constitucional. Su capacidad de goce le permite interpretar la Constitución y proteger derechos. Y su rol en este caso fue crucial. Decidir si vivir dignamente incluye también el derecho o morir con dignidad. El Ministerio de Salud Pública, otra persona jurídica pública, fue convocado como parte de Estado responsable de garantizar el derecho a la salud. Tras la sentencia quedó obligado a crear un reglamento técnico para regular cómo, cuándo y quién puede aplicar la eutanasia activa. La Asamblea Nacional, como legisladora, también fue parte. Emitió la norma impugnada, el artículo 144 del COIP, que tipifica el homicidio. El fallo le ordena reformar la ley para permitir la eutanasia bajo estrictas condiciones. Y no nos olvidemos de los médicos, personas naturales, pero fundamentales en esta historia. Tienen el deber ético de cuidar, pero también el derecho a decidir, a decir no, no por objeción de conciencia. La sentencia los protege y los orienta. Podrán aplicar la eutanasia solo si el paciente cumple con los requisitos y su voluntad es clara. Cada uno, desde su naturaleza jurídica, intervino en un conflicto que nos obliga a mirar el derecho con ojos más humanos, porque detrás de las leyes siempre hay vidas. El conflicto no era solo jurídico, era profundamente humano. ¿Puede una ley que castigue el homicidio simple también castigar la compasión? Paola no pidió morir, Paola pidió que le dejaran decidir, porque la dignidad no solo es vivir, es tener derecho a no sufrir innecesariamente. El artículo 144 del COIP condenaba con hasta 13 años de prisión a cualquier médico que ayudara a morir, incluso si esa muerte era pedida libre, inequívoca y con pleno conocimiento. La Corte Constitucional enfrentó una decisión histórica. ¿Debe protegerse la vida a toda costa? Incluso cuando esa vida ya no tiene condiciones de dignidad, y decidió que no, que el derecho a la vida también implica el derecho a decidir cómo y cuándo terminarla. Si el dolor es insoportable, si la enfermedad es incurable y si la voluntad es clara por parte de Paola. Una sentencia que no solo cambió la ley, cambió lo que entendemos por humanidad. La eutanasia activa no puede ser castigada cuando una persona, en pleno uso de su voluntad, solicita ayuda médica para poner fin a un sufrimiento físico y emocional, causado por una enfermedad grave, incurable e irreversible. Ya no será delito la compasión, no habrá cárcel para el médico que respete la última decisión de su paciente. En Ecuador, el derecho a vivir también es el derecho a elegir cómo y cuándo parar.
porque la dignidad no se mide por cuánto tiempo resistimos, sino por la libertad de decidir cuándo ya es suficiente. Las relaciones jurídicas. Esta trama jurídica trata como diferentes sujetos de derecho, cada uno con su función, sus principios y sus límites, se enfrenta ante una pregunta compleja. ¿Qué pesa más, la vida o la libertad de decidir sobre ella? Por un lado está el Estado y el poder legislativo, que deben proteger la vida, pero también garantizar la libertad. La Corte recordó que las leyes penales, como las del homicidio, no pueden ser interpretadas sin tomar en cuenta principios como la dignidad y la autonomía. El rol del legislador no solo es castigar, sino también permitir que el derecho se adapte a realidades humanas como el sufrimiento. En el centro está Powell, que decide de forma libre y consciente que ya no quiere seguir viviendo en condiciones de dolor extremo. La Corte reconoció ese derecho, el de morir dignamente, como parte del libre desarrollo de la personalidad. También están los médicos, quienes no solo actúan desde lo técnico, sino desde la ética. Su papel es acompañar, informar y respetar. Y si deciden no participar, también tienen protección legal. Finalmente, la Corte Constitucional aparece como mediador. Su papel no fue solo jurídico, fue humano. Decidió que el derecho no puede proteger la vida a costa de la dignidad, y que el equilibrio entre la ley y la compasión también es justicia. Decisión de la Corte. La Corte Constitucional declaró que el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal es constitucional, pero con una aplicación condicionada. Esto significa que la conducta tipificada como homicidio simple no será considerada como tal cuando se cumplan ciertos requisitos estrictos, tales como que el paciente padezca una enfermedad grave e irreversible, que sufra un dolor o malestar intolerable, que otorgue un consentimiento libre, informado y voluntario, y que la eutanasia sea realizada con la participación de un profesional médico. De esta manera, se reconoce un derecho excepcional para pacientes en situaciones extremas. Se modifica la responsabilidad penal de los médicos y se establecen nuevas obligaciones para el Estado. Por primera vez en Ecuador, se reconoce que el derecho a la vida incluye también el derecho a no prolongar el sufrimiento innecesario. La sentencia amplía los derechos de los pacientes en circunstancias límite, redefine el concepto tradicional del derecho a la vida incomparando la dimensión de vida digna y autonomía personal, y modifica las obligaciones penales y regulatorias para médicos y autoridades estatales. En resumen, la sentencia crea el derecho a solicitar la eutanasia activa bajo condiciones estrictas, como el consentimiento informado, el sufrimiento intenso y la enfermedad incurable. Modifica el marco penal para los profesionales de la salud y establece nuevas cargas regulatorias para el Estado, extinguiendo la aplicación del delito de homicidio simple en estos casos específicos. ¿Qué nos enseña esta historia? Esta sentencia no solo cambió la vida de Paola, cambió el derecho. Nos enseñó que los sujetos de derecho no son solo términos teóricos, son personas con historias, con dolor y con dignidad. También nos enseñó que la capacidad jurídica no es un concepto aislado, sino una herramienta para garantizar decisiones libres incluso frente a la muerte. En cada artículo de la ley hay un rostro, en cada norma hay una historia. Y en este caso fue la historia de Paola, la que desafió el sistema y lo transformó. Este trabajo fue realizado por Yadira García, Darío Viteri, Sofía Vallas y Jonathan Paredes. Muchas gracias.